Recording in lo progress. soltó tantito esperando haberlo sujetado adecuadamente, se les descanalizó, se les infiltró la solución, entonces nada más le habían pasado 2 frascos de antídoto. Entonces el médico dice, bueno, es que nos está costando trabajo canalizarlo, ¿lo puedo dar de alta? Vean ustedes al paciente. El paciente sigue con movimientos de nistagmus, sigue teniendo fasciculaciones linguales, como lo van a poder ver ahorita que saque su lengua, ¿sí? Vean, fasciculaciones linguales, los movimientos oculares y viendo nuevamente, insisto, hacia acá arriba. Entonces, en este momento se le vuelve a canalizar, se le pasan en los 4 frascos que le faltaban de tratamiento desde el principio, porque ahorita vamos a ver las dosis que se deben de utilizar, y entonces tenemos que este paciente con sus 6 frascos ya aplicados, lo vemos, ya no tiene nistagmus, ya no tiene fasciculaciones linguales, el niño está en condiciones, solamente le queda un poco de hiperemia ocular. Ya coopera, ya está en condiciones, ahora sí, de darse de alta. Porque desde aquí nos preguntaba el doctor, oiga, ya lo puedo dar de alta así porque el niño pues ya se quiere ir a su casa, ¿no? No se puede ir a su casa porque todavía trae datos de intoxicación. Y observemos a este paciente nuevo. Hiperemia, hiperemia, hiperemia. Cianosis palpebral, ¿sí? Véanlo. Aquí van a encontrar algo un poco diferente del resto de las intoxicaciones. Este pacientito no tiene nistagmus, ni nunca va a fijar su mirada hacia arriba, pero sí tiene una gran cantidad de salivación, tiene una cianorrea bárbara, exagerada, y está muy adolorido, está muy quejumbroso, le duele mucho donde le picó el alacrán. Aquí por más que intentan consolarlo, le están platicando con él, pero no es posible. Y quiero que van a observar ustedes algo interesante. Voy a poner a funcionar otra parte. Ese mismo niño, 35 minutos después de que le pusieron los frascos que le correspondían, se catalogó como intoxicación severa por la edad del paciente, por la intoxicación que presentaba. 35 minutos después, no hay fasciculaciones linguales, la hiperemia ha desaparecido, el paciente está totalmente tranquilo, aquí ya está sonriente, aquí solamente está llorando, ¿sí? Y ahorita que se retire un poco la toma de ambos lados, pero ustedes van a notar en donde el paciente está sumamente intoxicado, vean cómo el paciente presenta datos de movilidad importante de sus miembros inferiores. Se le llama síndrome de los pies inquietos, síndrome de las piernas inquietas. Y en cambio ven ustedes a este paciente aquí, ¿sí? Con sus piernas perfectamente en buenas condiciones. ¿De acuerdo? Bien. Este paciente que estaba en el jardín del centro de Morelia, Michoacán, observando la iluminación de la Catedral de Morelia, de repente siente que algo le cae en el cuello, más o menos aproximadamente a este nivel, le tira el manotazo, se da cuenta que cae algo, lo levanta y ve una araña de color café. Entonces rápido se mete a internet y dice, internet, esta araña es una Loxosceles, es una araña violinista. Llega al hospital exigiendo que se le ponga el antídoto contra Loxosceles porque le picó una Loxosceles. El médico, cuando lo recibe, lo encuentra en esas condiciones. El paciente y la familia decían, fue una violinista, pero escuchen el silbido de este paciente, ¿sí? Vean ustedes las contracturas de los músculos de la cara, ¿sí? Hiperemia ocular, diaforesis, ¿sí? Esto se le llama fascie latrodectísmica, ¿sí? Fascie de envenenamiento por viuda negra. Y quiero que vuelvan a escuchar ese quejido. Ese quejido es clásico del paciente picado o envenenado por viuda negra, ¿sí? El paciente refería una araña café, ¿sí? Fue una Latrodectus geometricus la que le picó y le produjo este envenenamiento. Pero por eso generó la confusión, pero el cuadro clínico es totalmente diferente de Latrodectus a el cuadro clínico de Loxosceles, ¿sí? Aquí tenemos este paciente, 30 minutos después, cuando le aplicaron el producto que requiere, el Aragmin, un frasco de Aragmin, fue lo que se le aplicó, y ven al paciente totalmente en perfectas condiciones, ¿sí?
solamente le queda la hiperemia ocular, ¿sí? Pero ya no tiene contracturas de los masseteros, ya no tiene quejido, ya le van a preguntar si tiene dolor en el abdomen, ya no tiene dolor en el abdomen, en la primera dato de envenenamiento tenía dolor en abdomen, tenía dolor en la espalda y en miembros inferiores, ¿sí? Bien. Diaforesis, una radiografía de una paciente picada por araña, diaforesis facilatrodectísmica, contracturas de miembros superiores, fascia dolorosa de una mujer, las contracturas de esta mujer que no fue picada aquí, no le picó aquí, la araña le picó en la espalda. Entonces ven a hacer las contracturas, cómo es la contractura de miembros inferiores, vean. Entonces esta paciente estaba con un dolor intensísimo. Un hombre quizá sea más fácil que diera esta fascia dolorosa. Una mujer con una fascia, con un dolor de este tipo que lo manifieste tanto, quiere decir que realmente duele y duele mucho. Vean ustedes este paciente, un paciente que anduvo paseándose en la ambulancia. El paciente llegó, lo picó una araña, él vio la araña, entonces lo llevan en la ambulancia, lo trasladan en la ambulancia, pero se dan cuenta, lo llevan a un primer hospital y no había antídoto. Oigan su quejido, ¿sí? El paciente está sumamente quejumbroso, dice que trae mucho dolor en abdomen, trae mucho dolor en tórax, vean la cara de dolor, ¿sí? De las contracturas musculares que presenta, vean las contracturas de músculos de la cara, ¿sí? Le aplican el antídoto, también había alteraciones en el monitor, y tenemos aquí al paciente, unos minutos después, 35, 40 minutos aproximadamente, con ninguna molestia. En cambio, vean la fotografía o vean el video anterior. Dice, está refiriendo aquí, tengo dolor como cuando me dio fiebre tifoidea, siento que se me quiebran los huesos totalmente, eso es lo que más me está matando. Entonces intenta enderezarse porque le preguntan que si le duele el abdomen, dice que sí muchísimo, y refiere el dolor, como ya les decía, como cuando le dio fiebre tifoidea, como dolor en todos sus huesos, ¿sí? Bien. Y veamos este otro paciente que tiene muchos datos importantes. Primero, vemos este paciente que anduvo también paseó por 2 hospitales en Monterrey, Nuevo León. Lo recibe el experto en animales venenosos en Monterrey, Nuevo León, el maestro Rodolfo Márquez Martín, el cual, en donde le dice, ¿qué te pasó? Pues me picó una araña, ahorita van a escuchar su relato. Ven ustedes las contracturas, ven ustedes cómo está apretando los puños. Desgraciadamente no nos descubrieron los miembros, pero pueden ustedes apreciar cómo hay movimientos sus miembros inferiores, y a pesar de todo se ve como si hubiera contractura de los muslos. Este paciente refiere mucho dolor en la espalda, refiere dolor en el abdomen. Oigan su quejido, oigan el quejido. En este momento lo están canalizando. Aquí le están poniendo pues, el antídoto a través de un aparato, o sea, allí en la Universidad de Nuevo León, Universidad de los Tigres de Nuevo León, tienen una gran tecnología. Entonces aquí diluyeron el antídoto y se lo van a pasar a goteo a través de este aparatito. Nosotros de Cruz Roja no tenemos eso, ya veremos cómo se aplica en Cruz Roja. Bien, entonces les voy a poner a andar esto y voy a dejarlo con el sonido original para que ustedes oigan al doctor. Le pregunta.
Es que escucharon ustedes claramente que le pregunta, ¿cómo te sientes a 10 minutos de que se te aplicó el antídoto? ¿Sí? Y ahí está la respuesta del paciente. Aquí está, el doctor puso su cronómetro a andar en cuanto el paciente llegó. Ahí está. Ok. Ya vieron ustedes, 12 minutos después le preguntan. Ahora quiero que observen estas contracturas musculares de este paciente. Vean. La enfermera nos tapa, en lugar de taparle acá arriba, nos tapa aquí abajo. Pero bueno, en fin, aquí volvemos a ver las contracturas de los músculos. Veanlo, ¿sí? El paciente llegó, como ustedes pueden ver, 24 horas después, porque el paciente no quería ir a que lo atendieran. Le picó una araña cuando estaba cortando madera, sintió el piquete en la espalda, empezó con dolor ahí, el dolor fue aumentando, entonces, al ir aumentando, entonces, pues sí, ya va con un médico particular, el médico particular le aplica analgésico, le aplica dexametasona, como es clásico, no sé para qué sirva la de dexametasona, pero bueno, le pusieron dexametasona y el paciente sigue con más y más dolor hasta que acude al centro toxicológico, lo ve el doctor Gustavo López, y entonces el paciente llega, aparte de con mucho dolor, esas contracturas musculares, el paciente, como bien dice aquí, fue picado en la espalda, donde tiene las contracturas musculares y el dolor intenso en miembros inferiores y la espalda, ¿sí? El paciente llega bradicárdico, diaforético, dolor en el abdomen y en ambos miembros inferiores. Piquete de alacrán duele el miembro afectado. Araña duele en los dos miembros inferiores y la región lumbar. Bien. Volvemos aquí a lo mismo. Aquí está en el momento de las contracturas y aquí lo tenemos después de que se le aplicó el antídoto, donde ya no vemos que tenga ningún problema de contracturas musculares, ¿sí? Nombre de músculo bastante aparente, pero ustedes ya ven que no hay ahí movimientos musculares, movimientos de fasciculaciones musculares, ¿correcto? Ok. Las alteraciones electrocardiográficas, ¿sí? La bradicardia. En ustedes 43, 39, 42. Entonces el doctor López dijo, caray, este paciente sigue estando mal, aun cuando clínicamente ya está mucho mejor, le voy a poner otro antídoto, ¿sí? Y ve que no mejora de cualquier manera la bradicardia. Entonces habla con uno de los familiares y le dice, oye, es que tu familiar, fíjate que está teniendo problemas, un problema cardíaco. Dice, no, doctor, es que mi papá ya tenía previamente un daño y le habían indicado que requería de que se le aplicara un marcapaso y nunca quiso aceptarlo. Pero electrocardiográficamente hay cambios como los que estamos viendo aquí, muy manifiestos, independientemente de este paciente que ya tenía una cardiopatía previa, pero este es un caso característico de un paciente picado por viuda negra. Esto es un envenenamiento por viuda negra característico, que claro, está exacerbado, obviamente, por la cardiopatía que el paciente ya tenía previamente, ¿sí? Tenemos aquí un paciente picado por alacrán. Ven ustedes la cámara gástrica, ven ustedes el intestino, una placa de tórax de las pocas que hay en un picado por alacrán, una zona de neumonitis, ¿ven? Una neumonitis, vamos, difusa, ven en cámara gástrica, 4 horas después del tratamiento, ¿sí? Donde tenemos una radiografía nuevamente, ya con el tórax perfectamente claro,
ya la cámara gástrica perfectamente en condiciones. Complicaciones frecuentes: síndrome de insuficiencia respiratoria por escorpionismo, por el daño a corazón y el daño a bronquios. Síndrome nefrótico, muy común, cada vez se encuentra más y está más descrito. Métanse a esta página PubMed y van a encontrar que en el extranjero hay montones de descripciones de esto. ¿Y por qué en México no? Porque utilizamos el mejor antídoto del mundo, aunque no parezca que sea real. México tiene los mejores antídotos en el mundo. Seguramente les van a hablar de ello, posiblemente. Tenemos aquí edema cerebral demostrado en pacientes picados por alacrán, niños. Este estudio lo hizo la doctora Neidy Osnaya, junto con el maestro Lorival Posani, en el Hospital del Niño Morelense, y junto con la biotecnología de la UNAM, utilizaron los recursos que el maestro Posani consiguió a través de algunas instituciones, porque no es fácil tener recursos para hacer este tipo de estudios, y menos en hospitales del sector salud, y menos ahora, ¿sí? Entonces tenemos que este paciente, un grupo de pacientes se les hizo, demostró esto, y se encontró esto. Es un edema neurotóxico por la acumulación de neurotransmisores. También está demostrado que se encuentra acetilcolina libre en cerebro, y por eso es la acumulación de los neurotransmisores de los que está hablando de este edema neurotóxico. ¿Qué pasa con el veneno? El veneno, ya decíamos, va a durar 36 horas como vida media. ¿Qué tengo que yo hacer para neutralizarlo? Utilizar antiveneno. Ese antiveneno se llama favoterápico. Tengo que meterlo en el plasma para que rápidamente difunda, y si no encuentra el veneno todavía circulando, lo va a tener que ir a buscar fuera del espacio vascular. ¿Qué pasa si yo, en lugar de poner un antídoto, que es el tratamiento adecuado en un envenenamiento por veneno de cualquier tipo de veneno, sobre todo en animales ponzoñosos, sabiendo que nosotros tenemos antídotos específicos para cada uno de los animales ponzoñosos, pues entonces se usa el antídoto, se neutraliza el veneno, este es el veneno, y ahorita vamos a ver cómo se neutraliza. En el caso de que yo opte por la aplicación de un antagonista, va a tener la vida media de 4 a 6 horas. Vimos que la vida media del veneno es 36. ¿De qué me sirve? Entonces, el veneno sigue presente. Yo estoy quitando síntomas, pero en cuanto pase el efecto del sintomático, se va a presentar nuevamente manifiesto el envenenamiento, y el paciente se sigue sintiendo mal. ¿Cómo van a actuar los antivenenos? Bueno, los antivenenos en México actualmente se llaman favoterápicos. ¿Qué es un favoterápico? Favoterápico es una digestión enzimática de la inmunoglobulina. No me voy a meter en más para ya no alargar esto más. La inmunoglobulina, que esta es su estructura. Entonces, la inmunoglobulina tiene dos partes básicamente: el factor antibody, factor antibinding o anticuerpo, y el factor cristalizable, ¿sí? Entonces, tenemos que este es el antídoto. Pero aquí había posibilidades de que presentara una reacción de tipo alérgico inmediata o mediata, ¿sí? Podía ser anafilaxia, podía ser una reacción inmediata, por ejemplo, una reacción dérmica, prurito, etcétera, o una reacción tardía, enfermedad del suero. La inmunoglobulina completa podía darnos esto, porque este factor cristalizable, yo le llamo factor caballo, porque reconoce la especie de dónde viene, porque aquí están las globulinas y las albúminas que reconocen a la especie de dónde viene. Con la digestión enzimática que se hace en nuestro país con pepsina, entonces se quita esa parte del factor cristalizable o factor de complemento, se deja solamente la parte útil, que es el factor antibody, factor antibinding. Yo a esto le llamo factor atrapador del veneno. Esto es una cristalografía hecha por biotecnología de la UNAM, y hecha una caricatura, en donde aquí podemos ver nosotros, donde se encuentra el anticuerpo, ¿sí? O sea, el favoterápico, se encuentra la toxina y cómo se va acercando y cómo la neutraliza. La neutraliza irreversiblemente. Pero si esta toxina fuera de araña, y esta fuera la antitoxina de alacrán, no la puede retener. Se puede acercar a ella, pero no puede ser esa unión irreversible. Tiene que ser la específica, por eso tiene que existir un antídoto para cada uno de los arácnidos. Esto es lo que dice la norma, la guía de práctica clínica. Intoxicación leve debe de aplicarse en un paciente de alto riesgo, que ya hablamos de ellos, 2 frascos, de preferencia endovenosos. En el caso de un paciente de bajo riesgo,
todo aquel mayor de 5 años, adulto sano, etcétera, una mujer que no esté embarazada, se le aplica un frasco endovenoso. Moderada se dobla la dosis, severa se triplica la dosis. Esto de leve, moderada, severa lo pueden ustedes encontrar, las descripciones de los cuadros clínicos, en cualquier libro o en Red Talk se pueden meter y ahí van a encontrar las guías, ¿sí? Entonces, aquí tenemos cómo se deben de tratar según la norma, según la guía. Y acuérdense, el CONAMED dice que el tratamiento debe de ser código rojo. Entonces, tenemos legalmente la necesidad de aplicar antídoto ante una intoxicación. Es que una intoxicación está muy leve. Una intoxicación leve, no sabes tú cómo va a virar, sobre todo si es un paciente de alto riesgo, perdón. Definitivamente intoxicado es igual a la aplicación de antídoto siempre, siempre. Que le puedes poner en un antagonista si tú quieres, pero primero aplícale el pavoterápico, después haz lo que gustes. La norma y la guía dicen lo siguiente: medicamentos contraindicados, analgésicos opioides. Estamos hablando de un veneno neurotóxico. Si aplicamos un opioide, pues vamos a complicar los problemas musculares. Benzodiazepínicos iguales. ¿Cuándo podría aplicar un benzodiazepínico? Si yo tengo un paciente que ya le apliqué antídoto y está convulsionando, y le tengo que aplicar el antídoto, a ese paciente sí le debo de aplicar un benzodiazepínico. Están contraindicados en las intoxicaciones por tóxicos de animales ponzoñosos, el DFH, debe utilizarse benzodiazepínicos. La atropina tampoco se debe utilizar porque suma efectos y puede enmascarar cuadro. Medicamentos no recomendados, antihistamínicos y esteroides, no tienen nada que hacer, no es una reacción de tipo alérgico, es una reacción que está generándose citoquinas proinflamatorias, que no tienen que ver nada con esto. Los esteroides tampoco van a actuar con las citoquinas proinflamatorias, tienen otro mecanismo de acción totalmente diferente. Entonces, por esa razón, no se deben de aplicar ni antihistamínicos ni esteroides, definitivamente, porque nos pueden enmascarar un cuadro. Hay estudios donde se comparan esteroides contra antídoto, y totalmente el esteroide es un placebo más y muy caro, porque no tiene ningún efecto, definitivamente, demostrado ya. En el caso de araña, aquí están los datos clínicos: intoxicación leve, moderada, severa. ¿Cuáles son las recomendaciones que existen de la aplicación? Pues son a cualquier edad, en una intoxicación leve, un vial o un frasco. En una intoxicación moderada, 2 viales, y en un grado 3 viales. Yo les voy a dar mi experiencia personal. Yo he tratado intoxicaciones sumamente severas, ¿sí? Grado 3, casi, podría decir casi grado 4, donde hay bradicardia, donde hay una broncoconstricción tremenda, como el caso del muchacho que vimos, que según él era le había picado una violinista. Ese muchacho podría haber sido hasta con un solo frasco salió, ¿sí? El antídoto contra araña, el Aracmin, es extraordinariamente bueno, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre alacramín y Aracmin? Bueno, primero son venenos diferentes. Segundo, el proceso de elaboración por farmacocinética, en el caso del alacramín, no han permitido que se modifique la estructura desde 1926 que se hizo ese antídoto, que tiene solamente 125, 150 unidades de centroloides. En cambio, de araña tiene 600 unidades. Por eso es que en uno tenemos que aplicar más que en el otro. Entonces, la verdad es que ojalá y algún día también la Secretaría de Salud, con la Senaprese, todos esos, con AMED, den la posibilidad de modificar la cantidad de antídoto por frasco para poder utilizar menos frascos en el caso de alacrán. Bien. Caso de Latrodectus, bueno, de aquí vimos esto. Algo muy interesante que quiero mencionar aquí. Cuando estuvieron haciendo los estudios clínicos, había un investigador de Argentina que trabajó mucho en la elaboración del antídoto, y él nos dijo, bueno, sí, el antídoto aquí en México funciona perfecto, es muy bueno porque está hecho con el veneno de arañas de mexicanas, pero yo estoy seguro que en ninguna parte del mundo va a funcionar igual.
Entonces él se llevó un lote a Argentina, no sé si fue trampa para podérselo llevar, pero bueno, pensemos que el doctor Adolfo de Roth dijo, no, yo creo que allá no va a funcionar, estaba muy seguro de eso, entonces dijo, voy a hacer un estudio allá. Entonces trató varios pacientes con latrodectismo leve, moderado y severo, y entonces se dio cuenta de esto, que el producto fagoterápico mexicano elaborado en México, marca Aracmin, neutralizó el veneno de todas las arañas de las diferentes regiones de Argentina perfectamente bien, tanto en intoxicaciones leves como moderadas como severas, con un frasco. Esto está descrito en este tóxico del 2017. Bueno, ya es más, el antídoto ya se usó en Rusia, ¿sí? Ya la Unión Europea lo está solicitando porque ya se usó en Rusia con excelentes resultados. Y estamos hablando de arañas de Latrodectus de diferentes partes del mundo. El veneno es prácticamente el mismo, ¿sí? Entonces, tenemos un antídoto que es una auténtica maravilla. Proposiciones que yo les doy. No confundir el cuadro clínico del latrodectismo con el oxocelismo, totalmente diferentes. Uno es neurotóxico, el otro es citotóxico. Puede confundirse el latrodectismo o envenenamiento por viuda negra en sus etapas iniciales con alacranismo. Considerar a los menores y a las personas mayores de 60 años como pacientes y con enfermedades concomitantes y a la mujer embarazada como de alto riesgo. Usar el tratamiento específico de cada uno para araña antilatrodectus y para alacrán anti-alacrán. Aracmin por un lado y el otro se llama alacramin. Tratar a la mujer embarazada con el fagoterápico, en la mujer que está lactando también se debe de aplicar fagoterápico. Este estudio se hizo en Estados Unidos y en el Clinical Psychology enero del 2013 trataron mujeres embarazadas con mordedura de serpiente, de arañas y de alacrán y acuñaron el término siguiente. Acuñaron un término que dice, lo que es bueno para el producto es bueno para, lo que es bueno para la mar es bueno para el producto. Entonces, definitivamente se tiene que utilizar el antídoto. Se deben utilizar esteroides antihistamínicos, gluconato de calcio. En estudios multicéntricos no han propuesto ninguna ventaja. Entonces, no utilizar ninguna de estas cosas porque estamos perdiendo totalmente el tiempo. Antiguamente se utilizaban unos cócteles extraordinarios, ¿verdad? Según ellos, con relajantes musculares, analgésicos de todos tipos, desde metamizol, opioides, relajantes musculares, benzodiazepinas, atropinas, complejo B, y todo eso, y el paciente picado por araña seguía exactamente igual, por horas y horas y horas quejándose. No poner hielo en ningún envenenamiento de animales ponzoñosos. No sirve para nada, no evita que el veneno se absorba. Totalmente falso, incluyendo el veneno del oxoceles. No sirve para nada. Puedo aplicar fagoterápico caducado. Hay que ver la institución de ustedes qué les dice. Lo que existe demostrado es esto. Consulten estas normas, la norma oficial mexicana 087, 073 habla de que se pueden aplicar los medicamentos caducados siempre y cuando no hayan cambiado sus características. Pero además hay un estudio hecho en el 2019, Toxicon, en el 168 de Toxicon por la doctora Elda Sánchez y su grupo de investigadores en Estados Unidos, en el Centro de Toxicología de Estados Unidos, en donde hicieron estudios y encontraron que el antídoto mexicano es útil hasta 10 años después de estar caducado, siempre y cuando la estructura del fagoterápico no haya cambiado. O sea, la pastilla siga estando de color claro, siga estando blanca, no haya cambiado a color azul, a color café, a color amarillo, a color verde, siempre y cuando tenga el color claro que es su color característico y su dilución sea sencilla, se puede utilizar. Yo lo he utilizado hasta con 7 años de caducidad. Puede utilizarse sin mayor problema. ¿Qué podría ser lo peor? Que yo pusiera un antídoto caducado, por ejemplo, que estuviera en buenas condiciones, así como este que está aquí. Lo peor que podría pasar, si ya pasaron más de 10 años, es que le tuviera que poner el doble de la cantidad que le tengo que aplicar, porque hubiera bajado un poco su potencia, lo cual perfectamente demostrado está que con los antídotos mexicanos no sucede, ¿sí?
Ahora, si no tengo el flavoterápico, es la pregunta de cada rato. Oiga, es que no tengo el flavoterápico, no tengo alacramín, no tengo aragmín, no tengo antibitmín, no tengo flavoterápico. Pues, ¿qué le voy a poner mientras a mi paciente? Pues le tienes que poner en primer lugar mucha atención. Ese es el punto. Primero, mucha atención. Segundo, yo quisiera que me dijeras, que me contestaras la pregunta siguiente. Si tienes un paciente que tiene una infección y que solamente es sensible a clindamicina, ¿qué tienes que hacer si no la tienes? Pues conseguirla, ¿verdad? Tener a tu paciente canalizado, darle una terapia de sostén y conseguir el medicamento adecuado. Es lo mismo aquí. Si no tienes flavoterápico físico, envíalo al siguiente nivel de atención, a donde exista el recurso, o búscalo. Hay que valorar lo siguiente: costo-beneficio. Yo le voy a poner a mi paciente todo un armamento terapéutico con soluciones relajantes, corticoides, antihistamínicos, analgésicos, y el paciente sigue intoxicado, ¿ok? Y de todo modo le tengo que poner el antídoto. ¿Cuánto fue el costo de ese paciente? Costo-beneficio para el paciente económicamente, y peor tantito, las molestias y las posibilidades de muerte. Costo-beneficio para la institución. Tengo que ponerle todo esto más esto. Pues mejor de una vez ponle esto, ¿no? Te sale mucho más barato ponerle el antídoto a la brevedad posible que hacer toda una parafernalia, y además más tiempo de cama, más tiempo todo. Entonces, definitivamente, costo-beneficio de todas, el antídoto es mucho más económico. Aquí están las condiciones en que deben de estar los flavoterápicos. Así, esta es la pastilla característica de cada uno de ellos. Para serpientes, los vipéridos, para serpiente de coral, para araña de la Latrodectus y alacramín. Y ya les hablarán posteriormente de reclusmin, que es el para loxoceles. Bien, importante. Hay 2 antídotos en México. Todavía existe por ahí algo de este antídoto de la empresa Birmex, una empresa que ahora se supone que solamente será distribuidora, ya no va a fabricar antídotos, ¿sí? Ya no va a fabricar ningún antídoto. Bueno, entonces esta empresa que ahora va a ser distribuidora todavía estaba produciendo algo de esto. Todavía existen por ahí algunos recursos. Se tiene que poner de este antídoto mucho más que el de este otro, porque hay un estudio hecho por el Instituto Mexicano de la Protección Intelectual, solicitado por Birmex, ¿sí? En donde encontraron lo siguiente: en que el antídoto elaborado por la empresa Silane, la empresa comercial, tiene patente. Curiosamente, el antídoto elaborado por la empresa mexicana o por la empresa nacional, que en realidad no es nacional, sino también tiene recursos particulares, no tiene patente. Segundo, y a fin de cuentas lo más importante, presenta un grado de pureza de un 99.84. ¿Cuál va a bloquear mejor el veneno circulante? Que tiene 99.84 de producto útil, o que puede tener desde 61, 62 para cerrar números, o que puede tener 38. Por eso es que en podemos aplicar 1, y de otro podemos aplicar desde 2 hasta 6, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Birmex hay que aplicar mucho más cantidad, es buen producto, pero tiene la situación de que su grado de pureza no es el más adecuado, pero funciona adecuadamente. Funciona mejor que cualquier producto traído del extranjero, definitivamente, pero el mejor es el producto elaborado por la empresa Silanes. ¿Cómo se debe de aplicar? Preferentemente endovenoso y en máximo 10 minutos. Hay quien lo pone en 1 hora, que lo pone más. No, definitivamente está demostrado ya que máximo 10 minutos. Nosotros lo aplicamos en Cruz Roja. Esto es como se aplica en Cruz Roja. Aquí lo van a poder ver. Ustedes van a ver aquí desde el momento que nuestra compañera está fijando la venocrisis de la paciente, se le pone su punzocat. No tenemos soluciones para poderlo hacer como lo hicieron en el otro lugar, donde hasta le pusieron su aparatito muy, muy elegante. Aquí van ustedes a ver que esta mujer, considerada una mujer con una intoxicación de grado moderado, y aparte estar embarazada, con paciente de alto riesgo moderada,
se le van a aplicar 4 frascos que se diluyeron en esta jeringa de 10 centímetros, ¿sí? Y ven ustedes cuánto tiempo se va a tardar en pasarlo, ¿sí? Si ustedes le toman el tiempo, le van a contar que tarda 33 segundos. Dejémoslo en 50, dejémoslo en 1 minuto, en 3 minutos, como quieran ustedes. Nada más lo que sí se los aconsejo, no se lo apliquen como si fuera correcaminos, ¡pum!, suéltenselo así de volada. No, no, no. Con cierta calma, pero tampoco así a paso sumamente lento. Digamos que vamos a ponernos no a la carrera, sino en paso veloz, ¿sí? Tampoco vamos a ponerlo a paso lento. Y por otro lado, no frío, porque si lo ponemos frío, vamos a generar vagotonismo y entonces vamos a confundir una reacción de vagotonismo con una reacción alérgica. Cualquier producto que ustedes pongan frío o rápido, sea analgésico, sea antibiótico, incluyendo los antídotos, pues pueden generar una reacción vagotónica, ¿sí? Dice la Organización Mundial de la Salud que debemos de proteger a nuestros pacientes en 3 niveles. El primer nivel de protección de nuestros pacientes debe ser el nivel 1, con la aplicación del fagoterápico, evitar que se desencadene la liberación de neurotransmisores. Segundo nivel de atención, evitar que se liberen esos neurotransmisores y bloquearlos a la brevedad posible. Y tercer nivel de atención es evitar las complicaciones, como son la liberación de citoquinas proinflamatorias. Primero, evitar que el veneno empiece a actuar. Segundo, que se genere esta tormenta autonómica. Y tercero, que se liberen las citoquinas proinflamatorias, que son las que llevan a la muerte de nuestro paciente. Poniendo el fagoterápico a la brevedad posible, entonces tendremos a los pacientes, según la Organización Mundial de la Salud, perfectamente prevenidos adecuadamente. Bien. También debemos de decirles qué deben de hacer: mandar descalzos, cuidar sus camas, revisar camas, que no caigan los alacranes del techo, no pegar las camas a la pared para que no se pueda subir el alacrán, no dejar que las colchas cuelguen hasta el piso, que no anden descalzos, etcétera. Nunca apliquen torniquetes, nunca intenten succionar el veneno, están perdiendo el tiempo totalmente. Nunca utilicen remedios caseros, no sirve ninguno sirve para nada. No utilicen alacranes en alcohol, no utilicen alacranes en mezcal para que se lo tomen, no sirve para nada. El antídoto debe de ser inyectado y debe ser con un proceso bioquímico que se hace elaboradamente en las empresas que se dedican a esto. Consulten esta página, Red Talks, donde encontrarán muchos detalles. Desde artículos van a encontrar los cuadros clínicos, van a encontrar todo lo necesario para que ustedes puedan aprender de intoxicaciones por envenenamientos. Simple y sencillamente, desde su teléfono inteligente, bajen esta aplicación gratuita, lo van a tener en su celular y van a tener todo lo que necesitan, desde cuadros clínicos, van a poder localizar a un experto, van a poder consultarlo, subir fotos de animales venenosos para que les responda a la brevedad posible un biólogo experto en arañas, en alacranes, en serpientes, para identificar al animal que ustedes ahí tengan duda, ¿sí? Y pues con esto termino. Y quiero decirles que si yo he tenido la oportunidad de aprender, y como decía Isaac Newton, de ver lejos en este caso de las intoxicaciones, él hablaba de su área. Él hablaba de que él aprendió mucho viendo a lo lejos. ¿Por qué? Porque estuvo siempre sentado sobre hombros de gigantes, sus grandes maestros de física en aquel entonces. Yo tuve la gran fortuna de poder estar sentado en hombros de gigantes. Esta frase me la pasó el doctor García Willis. Estuve sentado en hombros de gigantes. ¿Cuáles fueron mis gigantes? Mis pacientes. Ellos me enseñaron cómo debería yo tratarlos. Y vamos a ver quién fue mi maestra. Y con mis pacientes pegado a ellos, aprende uno de qué es lo que tienes que hacer y cómo ir resolviendo la problemática que se te está presentando. Entonces, estar sentado en hombros de gigantes vale la pena. Y todos estos gigantes que están aquí, todos estos, son gente que me ha enseñado y que nos ha enseñado a nosotros, y mucho de lo que les acabo de plasmar es debido a ellos. Aquí tenemos al maestro Norberto Sotelo, que ya falleció, él es de Sonora, él fue el experto muchos años en Viuda Negra.
Tenemos al maestro Lorival Posani, experto en todos los venenos, pero sobre todo de alacranes. Tenemos a la generación nueva de toxicólogos, el doctor Madrigal, el doctor López, a la doctora Guevara, al doctor Vázquez, el maestro Casey Bon, que también ya falleció, experto en venenos de Pasteur de Francia, el maestro García Willis, el maestro Pérez de la zona de Zacatecas, el biólogo experto en serpientes, que les va a responder ante cualquier pregunta sobre serpiente, el biólogo Iriarte, el experto en arañas, sobre todo, él es experto en loxoceles, la bióloga Maybeck, que ustedes vieron sus estudios, todo este grupo de trabajo, aquí está el doctor Ricardo Ramírez, y todos los demás somos gente que estamos, el maestro Márquez, que estuvo también en algunas de las diapositivas que vimos, el maestro Martínez, y esta es mi maestra. Ella fue la que me enseñó a mí tratar pacientes picados por alacrán, una enfermera empírica. La enfermera empírica a mí me empezó a decir cómo se ponían los pacientes picados por alacrán, qué les pasaba, cómo empezaban a salivar, decía ella, cómo empezaban a tener babasa, cómo se empezaban a aventar de la panza, cómo se les movían sus ojitos, cómo la lengua se les salía de la boca. Todos esos términos que ella me dio, pues yo lo único que tuve que hacer fue traducirlos a la clínica. Le llamamos esa babasa cialorrea, se le sale a la lengua, fasciculaciones linguales, se avienta de la panza, pues eso se llama distensión abdominal, y ella me fue enseñando cómo aplicar el antídoto. De ahí agarré una experiencia 50 años después de que ella me hizo favor de enseñarme, estoy platicando con ustedes y intentando pasarles esta experiencia. Y sabemos que en la experiencia está la diferencia, y no solamente en envenenamientos, la experiencia en cualquier área de la vida, pero en la medicina es básica. Entre mejor preparado estés, más experto te vayas volviendo en el área que manejes, tratamientos de lo que sea, infecciosos, cardiovasculares, obstétricos, pediátricos, lo que sea. Ya más experiencia tengas, tu paciente le irá mejor. Entonces la experiencia es la diferencia entre un tratamiento adecuado y otro. Y con eso termino, porque pues ya me acabé el tiempo como es mi costumbre. Una disculpa por el tiempo, pero bueno, ya estamos aquí. No se preocupe, doctor, al contrario, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escucharlo. Es un gusto, ya sabe que la escucharíamos 1, 1000, 10,000 veces y siempre hay algo nuevo que nos cuente, doc. Muchas gracias. Y pues bueno, sí tenemos varias preguntas, doc, voy a dar inicio. Perfecto. La primera es, ¿cuáles serán las diferencias principales entre el loxocelismo y la atrodextismo? La diferencia fundamental es uno es veneno neurotóxico, el otro es un veneno citotóxico. En uno vas a tener manifestaciones como las que vimos en estos pacientes, ¿sí? Vamos a tener datos neurotóxicos, vamos a tener salivación, diaforesis, los quejidos que ustedes oyeron, las contracturas musculares. En loxoceles no va a haber contracturas musculares, no va a haber eso, va a haber dolor, sí, pero es un dolor muy discreto, pero va a haber destrucción de piel. Va a haber destrucción de piel y destrucción de tejido aparente. Lo que nosotros vamos a poder ver a grosso modo y rápidamente se los digo es, en el caso de un paciente picado mordido por Latrodectus, quizá vayamos a ver dos agujeritos de los quelíceros, de los aguijones o de los dientes, como le quieran llamar, de la araña. En el caso de la loxoceles, vamos a ver una lesión muy característica que se llama lesión endiana, donde hay una lesión circular, primero el centro de color azuloso, ¿sí? Enseguida va a haber una zona lívida, por eso se llama placa libeloide, y enseguida una zona roja. Se llama también una lesión de placa libeloide, signo de la bandera positivo, y va a haber necrosis de ese lugar, que se va a presentar entre las 24 y 72 horas. En el caso de viuda negra, definitivamente ustedes en ningún caso van a ver una lesión aparente. Si acaso, con muchas ganas y con una lupa, van a poder observar los dos agujeritos de los colmillos de la araña. Es todo lo que van a ver. En cambio, loxoceles, vamos a tener eso. Y aparte, loxoceles
va a darles sangrados mucho más abundantes, va a darles daño renal mucho más rápido, etcétera, etcétera. Son cuadros totalmente diferentes que no tienen por qué confundirse. Por eso es que es incomprensible que nos llegan a nosotros cada rato. Recibimos, por ejemplo, el mes pasado, recibimos 14 solicitudes de interconsulta por loxocelismo, de las cuales solamente hubo 2 que fueron loxoceles, ¿sí? Y fueron loxocelismos cutáneos. El resto fueron procesos infecciosos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y sobre todo en los loxocelismos cutáneos, solamente había las lesiones que les acabo de describir, y en los otros, pues sí, había destrucción de piel muy grande, pero eran procesos infecciosos. Definitivamente, la lesión en loxoceles se hunde, y en el caso de viuda negra, si acaso, será una pequeña ampulita, difícil de detectar. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta. No siempre estamos cerca de un área hospitalaria para obtener el antídoto. ¿Qué sugiere que apliquemos mientras trasladamos al paciente si estamos a una larga distancia de la unidad médica más cercana? Si no tienes nada que hacerle, hidrátalo. Si tienes soluciones parenterales, canalízalo para que se vaya hidratando. Y no le pongas nada más. Les acabo de decir, ¿qué le debo de poner a un paciente cuando no tengo el recurso? Ponle mucha atención. Punto. Tengo soluciones parenterales, canalízalo y manda canalizado y bien fijo. No tengo nada, pues ve que se vaya hidratando en el camino para que llegue, no vaya a llegar con vasoespasmo, tanto en el alacranismo como en el latrodectismo, y vaya a tener mayor dificultad. No utilices ningún medicamento que pueda enmascarar el cuadro clínico. Nada sirve que no sea el fagoterápico. Insisto, esto quiero que quede muy claro. Ningún producto va a ser útil en este caso. Han utilizado colchicina, han utilizado todos los antihistamínicos habidos y por haber, han utilizado, bueno, una cantidad tremenda de medicamentos, y está demostrado perfectamente bien que no quitan absolutamente el envenenamiento, ¿sí? Entonces, ¿para qué le vas a poner un producto que solamente te va a quitar una posibilidad de observación de un cuadro clínico y no lo vas a hacer? ¿Quieres ponerle un analgésico y crees que con eso va a ir al paciente mejor? Pónselo. Advertido para ti, médico, ¿eh? El dolor no se le va a quitar, no se le va a quitar, mientras no controles el envenenamiento. Pero si tú crees que el paciente se va a ir tranquilo porque le va a decir, bueno, mientras tanto le voy a poner un analgésico, mejor ponle un analgésico que no sea opioide, ¿sí? Ponle un analgésico para que el paciente se sienta atendido, pero de antemano sabemos que no le va a quitar el dolor. Le puedes decir, se le va a ir calmando y mientras llega al hospital donde le van a poner el antídoto o el suero, el fagoterápico, como le quieras llamar, ¿sí? Tendamos a quitar la palabra suero, porque suero suena igual a reacción alérgica, reacción anafiláctica. Mejor hablemos de un fagoterápico, ¿sí? Entonces, lo que le pongas no le va a servir si no es el antídoto específico. Muchas gracias, Doc. La siguiente pregunta. ¿Hasta cuánto tiempo después de la picadura pueden aparecer síntomas por envenenamiento? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, en el caso de alacrán, he tenido pacientes que han aparecido los datos clínicos aparentemente 4 horas después. ¿Y saben cuál fue la causa? Que les dieron antihistamínicos. ¿Sí? Le dieron antihistamínicos, el cuadro clínico se enmascaró. Entonces el paciente tiene dolor, no se siente bien, pero no tiene una clínica manifiesta. ¿Cuál otro? Un remedio casero que se utiliza muy frecuentemente y que enmascara un cuadro, el ajo. El ajo tiene un efecto, y la cebolla tiene un efecto que se le llama rubefaciente, tiene un efecto antihistamínico leve. Entonces quita algunos datos de manifestaciones clínicas. Entonces eso puede hacer que la manifestación clínica sea tardía. En el caso del alacrán, aproximadamente la sintomatología empieza entre 5, 7 minutos, 20 minutos es más o menos el término, 1 hora, ya tienes una clínica muy adecuada. Araña, viuda negra, puede empezar a la 1:30, 2 horas, ¿sí? Primero van a tener dolor y poco a poco van a empezar a tener dolor en miembros inferiores, van a empezar a caminar
auténticamente como robots, porque sus piernas se van teniendo contracturas musculares. En el caso de serpientes, pueden tener incluso manifestaciones clínicas más tardías, sobre todo manifestaciones en el caso de Micrurus, en el caso de coralillo, puede haber manifestaciones clínicas manifiestas hasta 36 horas después, ¿eh? Un paciente picado por una verdadera coralillo, nunca, jamás lo suelten del hospital. Si están seguros que le picó una coralillo, que les llevó la serpiente y el paciente les refiere intoxicación por eso, nunca lo suelten en menos mínimo de 18 horas, porque les puede dar un susto tremendo de que estar prácticamente asintomático los hagan paro respiratorio, ¿eh? Entonces, hay que estar observando a los pacientes cuando no tenemos la seguridad o la certeza, y si tenemos una duda, y tenemos un paciente que pues, parece que sí tiene síntomas, parece que no. Si es un niño, yo le pongo el antídoto. No me ando con medias tazas. No estoy viendo a ver si se presenta una clínica mayor o menor. A mí por eso no me gusta mucho la clasificación de leve, moderada y severa. Bueno, pues es que tiene una intoxicación moderada. Pues, ¿y qué es una intoxicación moderada? Pues tiene cialorrea, pero es poquita. Es como si me dicen, es que está poquito embarazada. Pues no, está embarazada o no. Tiene cialorrea, está intoxicado. Tiene cialorrea, está intoxicado por veneno de alacrán o de araña. No están poquito intoxicados o muchito intoxicados. Están intoxicados. La severidad de la intoxicación, ahí sí, si es grado 1, grado 2, grado 3, va a depender de la respuesta propia del paciente, de la cantidad de veneno que le inyectó el paciente. Como ya dijimos, no vamos a saber cuánto le inyectó, ni lo vamos a saber en muchos años, porque no hay una prueba de ELISA, no hay ninguna prueba reactiva que nos diga qué veneno es primero, ni qué cantidad de veneno inyectó además. Entonces, eso es prácticamente muy difícil. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aplicar el antídoto. Muchísimas gracias, Doc. Las siguientes son 3 preguntas en un mismo comentario, pero voy a leerle las 3 en conjunto ya que van relacionadas. Es la siguiente. ¿Es cierto que el alacranismo puede generar una neuropatía? En caso de que la respuesta sea así, ¿esta duraría mucho tiempo o esta secuela duraría mucho tiempo? ¿Y existe algo que pueda hacer para disminuir este daño? Sí, definitivamente. Definitivamente el alacranismo te puede generar neuropatía, sobre todo cuando se deja mucho la evolución natural de la enfermedad, y sobre todo cuando el piquete en cara te puede dar una neuropatía que puede parecer una neuralgia del trigémino. Hemos tenido pacientes que presentan neuropatías que pueden llegar a presentar parálisis aparentemente flácida. En estos casos, cuando esto se presenta, lo primerito que tienes que hacer es la aplicación del antídoto. Te quedó la secuela dolorosa o te quedó la secuela de la parálisis flácida, debes de utilizar sustancias como la gabapentina o la pregabalina o carbamazepina, lo que sepas usar, lo que tengas que utilizar. En esos casos yo he utilizado en neuralgias en cara. Me acuerdo mucho de la mamá de un médico que le picó en la cara. El médico no le quiso poner el antídoto por miedo a la reacción alérgica, según él. Nos llevó a la mamá 36 horas después, con datos de intoxicación todavía. La señora traía nistagmus, traía fasciculaciones musculares en cara. El dolor en cara era terrible. La señora me decía a mí, doctor, es que lo veo como si estuviera viéndolo a través de una tela de alambre, como cuadriculado. Siento molestias en la garganta, me siento muy mal, mi corazón lo siento muy raro, tengo dolor en el sitio donde me picó el alacrán. Pasamos el antídoto a la señora, la manejamos con carbamazepina, porque era lo que teníamos en aquel entonces, no había todavía pregabalina ni gabapentina. Le tratamos con carbamazepina por 5 días y se resolvió totalmente el cuadro de neuropatía, que empezó a mejorar en las primeras 6 horas. ¿Sí? En las primeras 6 horas mejoró definitivamente el dolor que la señora tenía. Obviamente le ayudamos un poco con un analgésico. Muchas gracias, Doc. La siguiente pregunta. ¿Qué podría pasar si se aplica un torniquete cerca del área del piquete? Lo que puede pasar es que si le aplicas un torniquete,
pues lo único que vas a hacer es disminuir el ritmo sanguíneo. Entonces vas a tener una posibilidad de necrosis distal, ¿sí? Esto se vio ya se ha hecho estudios en mordidos por serpiente, que es donde más frecuentemente se hace. Les aplican ¿cómo se llama? El torniquete, la mano se les empieza, o el pie se les empieza a poner morado, y entonces se empieza a ver edema, y el veneno se absorbió de cualquier manera. Se está absorbiendo a través de linfáticos. Entonces, el riesgo de poner torniquete es mucho más grande que el beneficio que puedan tener. Algo muy importante, eso sí, sobre todo en serpiente, en alacrán y araña no tanto, pero en serpiente tengan mucho cuidado en lo siguiente. Se los van a decir, pero quiero aprovechar la oportunidad. Un paciente que fue mordido por una serpiente en un pie, que son los accidentes más comunes, le ponen su torniquete como acostumbran, apretado como para evitar que la circulación pase y para que haya una gangrena a todo dar. Nunca retiren el torniquete antes de haber puesto antídoto. Nunca. Porque mucha parte del veneno, sobre todo de serpiente, por la cantidad que se produjo, pudo haberse quedado secuestrado en ese tejido, ¿sí? Y definitivamente en el momento en que tú aflojes ese torniquete, va a entrar de una manera masiva a plasma y te va a producir una reacción muy, muy violenta de envenenamiento. Entonces se recomienda torniquete en mordido por serpiente, antídoto, y ya que le estés pasando el antídoto, que lleves mínimo la mitad de la cantidad de antídoto que tú indicaste para aplicación, entonces sí ve aflojando el torniquete hasta que lo liberes totalmente. En el caso de alacrán y araña, no sirve para nada, y lo único que vas a hacer es poner en riesgo la extremidad en su área distal. Muchas gracias, Doc. La siguiente y última pregunta. ¿Un alacrán después de muerto aún puede inocular veneno? Sí. Al igual que una serpiente. Una serpiente que le han cortado la cabeza puede llegar a morder. Eso pueden ustedes buscar en internet. Existe un video donde serpiente que se muerde a sí misma después de cortarle la cabeza. Lo pueden encontrar fácilmente en YouTube. Les voy a platicar cómo nos dimos cuenta que esto sucede. El doctor Alagón le regalaron a él, hace muchos años, le regalaron un llavero de alacrán, de los de Durango. Entonces él se llevó a su laboratorio, él tuvo muchos años. De repente uno de sus ayudantes tiró el famoso llavero, se rompió el llavero, y entonces el doctor le dijo, híjole, qué caray, pues prácticamente el alacrán se desintegró y demás, pero quedó el telson, quedó la vesícula venenosa del alacrán, ¿sí? Quedó esta vesícula, ¿sí? Esta vesícula venenosa del alacrán, ¿sí? Entonces, al quedar la vesícula del alacrán, el doctor Alagón, el investigador, la vesícula del alacrán, ¿sí? Dijo, voy a ver qué pasa. Pero se lo encajó a una rata y la rata se murió. Pues dijo, caray, esto está raro. Maceró el telson y inyectó a algunas otras ratas y las ratas se murieron. Él tenía con el llavero 5 años. ¿Cuánto tiempo más había estado ese llavero en el lugar de que se lo vendieron a la persona que se lo regaló al doctor Alagón? ¿Quién sabe? Pero sí es factible que pueda generar envenenamiento. Cuidado con andar cortando los aguijones y andar asustando a la gente picándolos. Los puedes envenenar y te vas a llevar un susto. Muchas gracias, Doc. Ya son todas las preguntas. En el chat tiene muchísimas felicitaciones. Igual si quiere darles una revisada, sí, claro. Pues todos le agradecen su ponencia y bueno, nuevamente Laboratorio Silanes, Retrox, agradecemos a usted, doctor, que nos comparta su conocimiento y experiencias en este importante tema. Y pues bueno, ya para finalizar la sesión, hago extensivo este agradecimiento a todos los que pudieron entrar a la sesión del día de hoy. Y pues ya saben que en Retrox estamos comprometidos a seguir con estas sesiones, que pues bueno, principalmente les hacemos llegar la invitación a través de Facebook.
Ahorita en un momento más les voy a compartir nuestras redes sociales. En caso de que tengan alguna duda, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Y pues bueno, agradecemos. No sé si Ricardo esté por aquí o Adrián, tú me indicas cuando ya cerremos la sesión. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Ay. Muchísimas gracias, Adrián, Richard, a todos los videoconferenciantes. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia, como siempre. Muchas gracias por... Muy amable y ya sabes, estamos a la orden. Gracias, Doc. Un abrazo, Sai. Cuídate mucho. También usted, cuídese mucho. Gracias. Gracias, Ay, por el apoyo también. Gracias a ti, Adrián, por invitarme.